Muy buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más, aquí de nuevo, agradeciendo a Dios nuestro Señor y agradeciendo a ustedes a permitirme entrar a sus hogares. Gracias al Señor que me ha traído salvo, en salud, después de un largo viaje por la Organización Internacional del Trabajo, que está en Ginebra, Suiza, que hablaremos luego de ello. Vamos a dar inicio a nuestro programa, agradeciendo a Dios nuestro Señor y, como todos los programas, tenemos la palabra que la iglesia nos propone para el próximo domingo, que es el domingo 12 del tiempo ordinario. Y ese domingo 12, la primera lectura es del libró la vida del pobre de manos de los impíos. Es la lectura del libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 10 al 13. Dijo Jeremías: oía el cuchillo de la gente, pavor en entorno, delántelo, vamos a adelantarlo. Mis amigos escuchaban mi traspié, a ver si se deja seducir, y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo entero, que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas el justo y sondeas los íntimos del corazón, que yo vea la venganza, que tomes de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Eso es palabra de Dios y te alabamos a ti, Señor. El salmo responsorial es el Salmo 68, versículos 8, 10, 14, sus siguientes. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado ofrendas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi Padre, porque me devora el celo de tu templo, y las ofrendas con las que te ofrenden caen sobre mí. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuchen tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, y vuelve hacia mí. Mírenlo, los humildes, alégrense, busquen al Señor, y revivirá su corazón. Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto huye en ellas. Que me escuchen tu gran bondad, Señor. La segunda lectura es la lectura del libro del apóstol San Pablo a los romanos. Y San Pablo le dice a los romanos en este capítulo 5, versículos del 12 al 15, lo siguiente. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado. Con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el cielo y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para
la multitud. Eso es palabra de Dios y te alabamos a ti, Señor. El Evangelio que nos presenta la iglesia para este domingo 12 del tiempo ordinario es de San Mateo en el capítulo 10, versículos 26 al 33. Y San Mateo nos dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, propáguenlo, denle la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman al que pueda destruir con el fuego el alma y el cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae del cielo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de parte de mi Padre en el cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre en el cielo. Esto es palabra del Señor. La meditación que la Iglesia nos propone a través de este Rayo de Luz, que es una revista católica cristiana que no debe faltar en ninguno de los hogares, Rayo de Luz en su reflexión nos dice lo siguiente: no tengan miedo, confíen en Dios. La palabra de Dios que hoy escuchamos resuenan como una fuente especial, una fuerza especial en nuestra realidad. Perdón, no tengan miedo. Jesús repite esta expresión varias veces, como si conociera profundamente el corazón humano, tantas veces inquieto, inseguro y temeroso ante lo que pueda controlar, hasta lo que no pueden controlar. Vivimos tiempos donde el miedo se ha vuelto una experiencia común. Miedo al futuro, a la inestabilidad económica, a la violencia, a la enfermedad, al rechazo. También miedo a decir la verdad, a vivir la fe con coherencia, a ir contra la corriente. Y en medio de todo esto, el Señor nos dice con claridad: no tengan miedo. En el Evangelio, Jesús no oculta las dificultades. Él sabe que seguirlo no será fácil. Habrá incomprensiones, críticas, incluso rechazo. Pero su mensaje no es de desanimarnos, sino de fortaleza. Nos invita a confiar, a no dejarnos paralizar por el temor, porque no estamos solos. El profeta Jeremías vivió esta experiencia de manera muy concreta. Fue rechazado, perseguido y traicionado, incluso por los suyos. Sin embargo, en medio de esta situación, proclama con firmeza: el Señor está conmigo como un fuerte soldado. Esta es la clave. No es la ausencia de problemas lo que nos da la paz, sino la certeza de que Dios camina con nosotros. Jesús también nos enseña a distinguir entre el miedo que paraliza y el terror que salva. Y el temor que salva. No debemos temer a quienes pueden hacernos daño exterior, sino a perder nuestra relación con Dios. En otras palabras,
Lo verdaderamente importante no es lo que nos puede pasar en esta vida, sino cómo vivimos nuestra fidelidad a Dios. Hoy muchos cristianos viven su fe de manera escondida, por temor a ser juzgados o rechazados. Se invita a hablar de Dios, se calla la verdad. Se prefiere la comodidad antes que el compromiso con Dios y con la iglesia. Pero el Señor es claro. Lo que han escuchado en el secreto, anúncienlo desde los tejados. La fe no está hecha para ocultarse, sino para compartirse. Esto exige valentía, no una valentía basada en nuestras fuerzas, sino en la confianza en Dios. Él cuida de nosotros, conoce nuestra vida, sabe lo que necesitamos. Nada se escapa de su providencia. Esta certeza es la que nos permite vivir con paz, incluso en medio de las dificultades. Además, esta palabra nos invita a tomar una decisión clara, ponernos de parte de Dios en un mundo donde muchas veces se relativiza la verdad. El cristiano está llamado a vivir con coherencia, a buscar la verdad y a mantenerse fiel a ella, incluso cuando eso implique sacrificio. El miedo no puede tener la última palabra en nuestra vida. Cristo ya ha vencido al mal, al pecado y a la muerte. Por eso nuestra vida debe ser marcada con la confianza, la esperanza y el valor de vivir el Evangelio sin miedo. Hoy el Señor nos repite a cada uno: no tengan miedo, confía en mí. Oración. Señor, aumenta nuestra confianza en ti y líbranos del miedo, del respeto humano y de la timidez a cualquier reflejo de inseguridad. Gracias porque puedo contar siempre contigo, con tu fortaleza. Amén, amén. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Bien, amigas y amigos, estuve 2 semanas fuera. 2 semanas fuera del país, 2 semanas intensas de trabajo en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT es una organización que se encuentra en Ginebra, Suiza. Para ello hay que tener un visado Schengen y poder llegar desde República Dominicana a Madrid, que son aproximadamente 8 horas, y de Madrid a Bruselas, a Ginebra, que son alrededor de 2 horas y algo más. Y salimos de aquí el viernes, llegamos el día sábado. Ese mismo día, sábado en la tarde, fuimos y nos organizamos, buscamos nuestros carnets, como ustedes pueden ver. Ahí tenemos a unos compañeros que me acompañan y fíjense que en ese momento tenía algo que me sostenía el brazo, que de eso voy a hablar. Ahí está Joel de la Unión Sindical Obrera y está el compañero de los sindicatos de allá arriba, de Santiago Rodríguez, que nos acompañó en esta ocasión y quienes hablan. Ahí estamos con el ministro de Trabajo, Pepe Abreu, y el compañero del secretario general del sindicato de televisión, que es el compañero secretario general de ese importante sindicato, que estuvo acompañándonos también en esa actividad. El ministro de Trabajo, que estuvo en la OIT, miembro de la Junta de Directores. Ahí tenemos algunos compañeros. Ahí está María Sánchez,
ahí estoy con mi brazo todavía doblado, ahí la esposa del compañero de allá arriba, de Santiago Rodríguez, y también el compañero de uso que nos acompaña en ese momento. Fíjense que dice ILO, International Labour Organization, eso en inglés que está la OIT, OIT en español, y en inglés ILO, International Labour Organization, Organización Internacional de Trabajadores. Entonces, ahí estuvimos, ahí estamos ahora, ahí está Castillo, está María, está la compañera Mariela, y está un compañero de la CNTD que nos está acompañando. Ahí estamos en la sesión de trabajo, República Dominicana, como ustedes pueden ver, el cartelón dice República Dominicana. Ahí estamos en esa actividad importante, esos compañeros que nos acompañan. Ahí volvemos al compañero Joel con el compañero de los sindicatos de CONATRA, que nos acompaña en esa importante actividad en la OIT. En la OIT fuimos un grupo de la CAS, fuimos 20 y tantos compañeros a la OIT para participar en las reuniones, en las comisiones. Muy bien, la OIT, podemos hablar ahora de ella, es una organización, OIT es la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919. Ahí salgo como con una mancha oscura, no tengo nada ahí. No sé por qué sale esa mancha oscura. Como decía, la OIT fue creada en el 1919 con una sola intención fundamental: la defensa de los intereses de los trabajadores y la lucha por la justicia social. Ese fue el lema fundamental, lucha por la justicia social. Estamos hablando del año 1919. Pues bien, ya en el 45, en un congreso internacional importante que se da, la OIT pasa a ser parte de las Naciones Unidas y es la única organización de carácter tripartito. O sea, en la OIT participan los trabajadores, participan con derecho a voz y voto, participan los empleadores con derecho a voz y voto, uno por cada uno, y participa también los gobiernos que tienen derecho a 2 votos. La OIT se discuten los temas principales y la OIT ha dado una cantidad importante de resoluciones, de acuerdos. Esos acuerdos que se dan en la OIT deben de pasar al Congreso Nacional y el Congreso Nacional los aprueba y pasan a ser parte del país, igual que la Constitución, igual que cualquier ley, pasa a ser parte la Organización Internacional del Trabajo, el convenio. También se dan convenios y se dan acuerdos que pueden llevarse o no, y lo importante son los convenios. Discutimos un amplio convenio ahora en esta 114 conferencia internacional, que vamos a hablar de ello dentro de unos segundos. Volvemos con ustedes, por favor, quédese con nosotros. Bien, ahí tenemos un problema en el cuello, es un problema de la luz, de cómo están establecida la luz. Les digo aquí a los técnicos que hay que tratar de quitarme esa contraluz que se da para que no salga esa parte negra como si tuviera una mancha en mi cuerpo. Bueno, de todos modos estamos hablando de la OIT, gracias por acompañarnos. La OIT, decíamos que es una organización de las Naciones Unidas, es la única organización de las Naciones Unidas de carácter tripartito. Participan, decíamos, los trabajadores en el Consejo de Administración, igual que el gobierno, igual que los empleadores.
El gobierno tiene 2 candidatos, 2 votos, los trabajadores 1 y los empleadores 1 voto. Bueno, por así se da esa Organización Internacional del Trabajo. En estos 15 días, la primera semana y parte de la segunda semana es la discusión de comisiones. Le explico. Los trabajadores, primeramente nos registramos cuando llegamos, un registro como ustedes pueden ver en esa foto, hay un registro que cuelga en el pecho de cada uno de los compañeros y en ese registro están las fotos de los compañeros para que se identifique. Sin eso no podemos entrar en la OIT ni a las Naciones Unidas porque hay un control total de los delegados, que son miles de delegados que participaron en este año, como en todos los años en la OIT. Pues bien, primeramente en la OIT los trabajadores por separado nos reunimos para tratar los temas y los empleadores por su parte también se reúnen y finalmente tenemos una comisión que es donde en la comisión se reúnen los 3 sectores, de un lado izquierdo los trabajadores, del lado céntrico los empleadores y del lado derecho los trabajadores, los empleadores. O sea, que de carácter tripartito, primeramente los temas se dirigen en la reunión de grupo de empleadores y en la reunión de grupo de trabajadores por separado. Luego de esas reuniones donde se discuten los temas, se llevan la propuesta a las comisiones y en las comisiones se discuten los temas entre las partes, ya las 3 partes, y se van tomando decisiones hasta concluir en un convenio o en una recomendación. Esas son las formas de trabajar. ¿Qué horario tiene? Generalmente se comienza a las 9, 2 días a la semana se reúnen los trabajadores, los empleadores y los gobiernos por separado, no ya con temas, sino para conocer cómo van los trabajos y los problemas que se van presentando en la discusión de las comisiones. Luego ya a las 10 de la mañana se reúnen los trabajadores para discutir el contenido como tal, sector trabajador, sector gobierno, sector empleador, y luego ya en la tarde comenzamos los trabajos de las comisiones. También hay una sesión plenaria que se le llama, que es donde hablan los delegados titulares. En esta ocasión, habló Pepe Abreu en representación de los trabajadores dominicanos, que era el delegado titular. Habló el ministro de Trabajo en representación de gobierno y habló el compañero, la compañera de Copardón, izquierdo, tuvo una importante intervención. Tanto el empleador como los trabajadores se referían fundamentalmente al informe en memoria del director general de la OIT. Pues bien, eso se hace en la sesión plenaria y se hace paralelo al trabajo que se viene haciendo en las comisiones. Por supuesto, cada empleador, cada trabajador, cada gobierno, representante de gobierno, habla solamente 5 minutos en la sesión plenaria. Esa sesión plenaria se hace paralela a las comisiones y a lo que es importante, a las reuniones de los trabajadores. O sea que mientras los trabajadores, los empleadores y los gobiernos se reúnen por separado, viene trabajando el plenario, donde los representantes titulares de gobiernos, de trabajadores y desempleadores dan su opinión con relación a la OIT y al trabajo presentado en la conferencia por el director general de la OIT. Es el método de trabajo. Finalmente, ya a mediados de semana, jueves y viernes, y a veces miércoles, jueves y viernes, hay otra comisión, que es muy importante, que es la comisión que se da,
que es la aplicación de normas. La aplicación de normas es otra comisión. Todos los años se revisan las normas. ¿Qué países están violando los convenios internacionales, las recomendaciones, los acuerdos internacionales que se llegaron? Entonces, cada país todos los años tiene que dar un informe de cómo van los problemas en los países, cómo se aplica, por ejemplo, el convenio 87 de la libertad sindical, cómo se aplica el convenio 98 sobre contratación colectiva, y así todos los convenios tienen que, los convenios ratificados por los países tienen que dar un informe anual. Ese informe anual tiene que estar revisado o aprobado por los trabajadores y por los empleadores. Generalmente lo preparan los gobiernos, pero tiene que estar el visto bueno de empleador o trabajador. Empleador y trabajador tienen que dar su opinión sobre los informes de aplicación en cada país. Entonces hay una comisión que se llama CAN, que es la comisión muy importante, que es la comisión de la aplicación de las normas, la comisión donde se discuten las normas, los países que violan las normas de la OIT, los acuerdos, y este año hubieron varios países que se presentaron. Por ejemplo, un caso muy sonado fue el de Panamá, la violación de Panamá. Los trabajadores panameños junto con los trabajadores de todo el mundo defendiendo la posición de los trabajadores, los empleadores defendiendo otra posición y así el gobierno defendiendo otra posición, y finalmente eso se va a una comisión de estudio en base a los argumentos que se dan en la CAN, en la Comisión de Aplicación de Normas, y allí se dan las recomendaciones a seguir. Se trataron el caso de Weimar, se trataron el caso de Chile, el caso del compañero de Colombia, entre otros, por distintos temas se trataron varios casos que se consideran las discusiones para donde se están violando las normas. En ese caso, la Comisión de Normas se reúne por igual, los trabajadores por separado, el gobierno por separado y los empleadores por separado. Y entonces luego vienen y se juntan, ¿no? Y esa comisión se discuten los temas con la expresión de los trabajadores, de los empleadores, de los gobiernos, y entonces finalmente va a una comisión que evalúa las distintas propuestas y situaciones y se traen propuestas concretas. Y esas propuestas las revisa la comisión de normas, una comisión pequeña, y lleva propuestas concretas. En el caso de Panamá, la propuesta fue que se respeten la libertad, los derechos de los trabajadores, que va a haber una comisión de la OIT para revisar las aplicaciones que se están dando, entre otras recomendaciones. Eso es la OIT. Bueno, en ella, como decíamos, yendo a una reunión, iba en una acera un poco estrecha, y para dar paso a un grupo que venía subiendo, pisé en falso. En vez de pisar en el pavimento, pisé en falso y caí de bruces, recibí un fuerte golpe en el hombro derecho, en los brazos, varios pelados, como decimos aquí, pero gracias a Dios, fuimos al médico, me hicieron radiografía, no tuve ninguna rotura, solamente tuve esos, digamos, mayugones pelados en el hombro izquierdo, en el brazo, antebrazo, y unos golpes fuertes en el hombro izquierdo, y que como ustedes vieron en la franja azul que tengo, eso era para cubrirme, para inmovilizarme el brazo. Y así durar varios días inmovilizado en esas condiciones. Bueno, pero lo de la OIT fue excelente, se aprobó en los temas
además de las comisiones de normas, las comisiones de normas se discutieron 3 temas fundamentales. Uno fue el diálogo social y tripartito. Ahí sí se hicieron una recomendación. Igualmente se trató la igualdad de género en el trabajo decente. La igualdad de género en el trabajo. También se hicieron recomendaciones. Y el trabajo decente en la economía de plataforma fue el punto más importante de la OIT, donde se aprobó un convenio internacional nuevo para los trabajadores de la plataforma, ¿no? Que es un trabajo importante de la comisión. Se aprobó ese convenio de la OIT en esa 114 reunión, 114 conferencias de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. El texto final del convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataforma, la Confederación General de la Organización Internacional del Trabajo convocó ya en 2 años consecutivos para discutir. El primer año se discutió y ahora en el segundo año fue una amplia discusiones. Ahí estuvo titular por República Dominicana el compañero Esperidón Villa y estuvo también acompañado de otros subdirigentes, pero fue el titular, el compañero Esperidón Villa. Hizo un gran trabajo en esa comisión de la norma sobre el trabajo decente en la economía de plataforma. Como estamos subiendo hoy día en el mundo de hoy, hay mucho trabajo de plataforma. Allí se trataron los temas, por ejemplo, los efectos del convenio, los ámbitos de aplicación del convenio. El convenio aplica a todas las plataformas digitales de trabajo, a todos los trabajadores de plataformas digitales, a menos que se disponga cosa otra en este convenio, tanto en encuentro de la economía formal como la informal. Cuando se planteen problemas particulares de carácter sustancial, todo miembro podrá, previa consulta con la organización representativa de empleadores y de trabajadores, cuando existan, con las organizaciones que representan a las plataformas digitales del trabajo y a los trabajadores de plataformas digitales, incluir de la aplicación de la totalidad o la parte de este convenio. B. Categoría limitada de plataformas digitales de trabajo o categoría limitada de trabajadores de plataformas digitales. En el caso de las exclusiones previstas en el párrafo 2 del presente artículo, y cuando sea factible, el miembro adoptará medidas para extender progresivamente la aplicación de este convenio. Todo miembro que se acoja a la posibilidad de exclusión que contemple el párrafo 2, el presente artículo deberá, en la primera memoria relativa a la aplicación de este convenio, en el artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí están los principios fundamentales, está la seguridad y salud en el trabajo. Habla también de la violencia y el acoso. Habla en un 6º punto la promoción del trabajo decente. En un 7º, la clasificación de la situación de los empleados, los trabajadores plataforma, la remuneración o el pago. Habla también sobre la seguridad social. Habla sobre el impacto del sistema de automatizados. También tiene que ver con la protección de los datos personales y la privacidad de los trabajadores de plataformas digitales, suspensión o desactivación de las cuentas y terminación del empleo o la contratación. Habla también de las condiciones de empleo o contratación, la protección de los inmigrantes y los refugiados, solución de conflictos, vía de recursos y reparación, cumplimiento y control de la aplicación,
trato no menos favorable. También trata sobre el tema de cómo se aplica este convenio, el lenguaje normativo, las disposiciones finales de este convenio, que son importantes, artículo 26 hasta el artículo 33, que habla sobre las discusiones finales. Ese fue el gran convenio sobre los trabajadores en la economía de plataforma de la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de un segundo vuelvo con ustedes, por favor quédese con nosotros. Bien, amigas y amigos, como les decía, esa fue la actividad de la OIT. Regresé ya el sábado en la noche con un grupo de compañeros que me acompañaron y fue una gran experiencia una vez más. De la OIT estoy participando de tiempo corrido desde el año 1984. Desde esa época no he dejado de participar un año en junio, que se celebra por 2 semanas, hasta las 3 semanas que estábamos en la OIT, finalmente se llegó a 2 semanas en la Organización Internacional del Trabajo. Pues bien, aquí estoy para servirles de nuevo, disposición para estar activo. Ya en esta primera semana tuvimos el Buró Confederal, estuvimos discutiendo algunos aspectos importantes en el Buró, o sea, el Buró es la comisión pequeña que hace los trabajos diarios. Le llamamos el secretariado. El buró los componemos 10 personas, o sea, los principales secretariados de nuestra confederación, secretario que ahora le llamamos vicepresidente, vicepresidente de la casa, la compañera Altagracia Jiménez, vicepresidente de organización, Luciano Robles, vicepresidente de educación, el compañero Pedro Villa, vicepresidente de prensa, Delcy Sosa, vicepresidente de finanzas, el compañero Aquino, el compañero de asuntos sociales, el compañero de Santiago, a Vicente Díaz, el compañero Alex de Asuntos Cooperativos, la compañera Rafaela Figuerea, una CECAS, que es la compañera de la Seguridad Social. Esos son los temas principales que se tocamos en el Buró Ejecutivo. Esos 10 compañeros componemos esa estructura y en esa estructura celebramos cada 15 días en nuestra confederación, vemos los temas, los programas y ahí acordamos la programación para estos meses que nos quedan de año. Y también revisamos todo lo que son los POA, los programas por objetivo de nuestra confederación en los distintos sectores para su aplicación como tal. Pues bien, en el día miércoles de ayer estuvimos en la provincia de Espaillat, en Moca. Ahí estoy en esa, abriendo las conferencias, la reunión. ¿Qué estamos haciendo? La Unión Nacional de Comunicadores Sociales, la UNTC, que es una organización filial de nuestra confederación, estuvo relanzándose. Está actualmente en un plan de relanzamiento. Ahí está nuestro presidente de Moca, que tomó la decisión de empujar nuestra organización en Moca. Es el compañero Octavio López. Él es odontólogo, pero también es periodista, y Octavio López es el presidente de nuestra organización. Ahí está el presidente actual de nuestra organización, nuestra animadora, una periodista importante de allá de Moca, y Octavio López, el presidente de la Asociación de los Comunicadores en Moca. Fue una gran actividad, una gran participación de unos compañeros, como podemos ver en la foto, importante participación de compañeros. Ahí estuvieron una cantidad de reestructuración de esa importante actividad de los compañeros mocanos. Quedamos para seguir trabajando. Ahí están en la juramentación, ahí estamos el compañero secretario general de la UNTC, está juramentando junto conmigo a los compañeros directivos del equipo principal de Moca. Esos no son todos los afiliados, esos son los que pudieron asistir a la reunión y que se unieron al trabajo nuestro, a la convocatoria
importante. Acordamos con el compañero López una importante actividad que vamos a hacer luego. La UNTC es la Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social. Ahí está el compañero Juan, secretario presidente de nuestra organización, que está tirando su intervención. Es bueno que sepamos que la UNTC, que es la Unión de Trabajadores de la Comunicación Social, estamos en un plan reorganizativo. El comité ejecutivo eligió una comisión reorganizativa que va a ir pueblo por pueblo, donde tenemos afiliados, donde tenemos la seccional de la UNTC, para poder reactivarla y reorganizar a la UNTC. Cuando la UNTC esté ya activa, todas sus seccionales, entonces vamos a lanzar el gran congreso de los periodistas y comunicadores de la Organización Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social. Es bueno que sepamos que la UNTC no es un sindicato de periodistas, no, es de periodistas y de los trabajadores de la prensa. Todos los que trabajan en la comunicación social, en la prensa escrita, radial o de otra forma, puede ser parte de la UNTC, los trabajadores de la comunicación social, o sea que todos pueden participar en esa importante Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social que dirige actualmente el compañero Juan. Es bueno que sepamos que ya la UNTC venció la directiva, pero como estamos en un proceso de reorganización, y es bueno que sepamos que hasta que no se elija a un nuevo secretario general, el compañero actual sigue siendo secretario general. Es el que le corresponde de acuerdo a los estatutos. No es como algunos andan diciendo que ya se venció y tiene que irse. No, hasta que no se elija un nuevo secretario general o se reelija, él sigue en el puesto. Bueno, eso fue en la reunión activa de Moca. Próximamente vamos a continuar hacia adelante. Bueno, ya nos están diciendo que el tiempo se nos acaba. En la OIT también trabajamos algo sobre el trabajo rojo, que se llama Tarjetas Rojas contra el Trabajo Infantil. Esto lo hicimos en la OIT, fue una importante actividad. De todo modo, agradecemos a Dios nuestro Señor la oportunidad de estar con ustedes. Ya mi hombro y brazo está bien, sin mayores problemas, y un poco afectado de gripe, pero gracias a Dios estamos caminando hacia adelante. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores, muchas gracias y muchas bendiciones para todo el pueblo dominicano, especialmente para nuestro presidente Luis Abinader, que esperamos que siga avanzando junto con todo el pueblo dominicano. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios lo permite. Dios me ha permitido regresar con buen entusiasmo, con buena dedicación de la 114 conferencia de la OIT en Ginebra, Suiza. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios lo permite. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén.